Bendiciones, hermanos, amigos que nos están escuchando y nos están viendo por medio de las redes. Aquí en nuestra sede de nuestra iglesia Avivamiento Pueblo de Dios en Valencia, Venezuela. Hoy viernes 10 de julio. Un placer y una bendición estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que el Señor alumbre nuestro entendimiento por medio de su Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Te damos toda gloria, te damos toda honra, Padre. A ti vamos, Señor, en el nombre de Jesús. Por medio de Jesucristo, clamando por tu sangre, la sangre de tu Hijo, la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Te pido perdón por mis pecados, Señor, y ejerzo fe en la sangre de Jesús. Creo que la sangre me limpia mi conciencia, limpia mi mente de obras muertas. Y declaro, Señor, a partir de este momento, la guía del Espíritu Santo. La sangre de Cristo es preciosa, el sacrificio en la cruz es precioso. Honramos tu sangre, Señor Jesús, en este momento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a leer la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 1. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por esta crezcáis para salvación. Así que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, gloria a Dios, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En esta palabra en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos anima a que nosotros como sacerdotes, vamos a estar muy pendientes de esto, sacerdotes, somos sacerdotes de Jehová. Y esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón que le hable a toda persona que ha sentido un llamado de Dios, que ha sentido de dejar cosas en este mundo, que ha sentido de dejar ataduras, pero que por X circunstancia no ha podido. Yo te animo esta mañana que creas esta palabra que Dios me ha dado para la iglesia. Creo que va a ser de edificación. A mí me está edificando esta palabra. Amén. Vamos a ver en Génesis capítulo 12, porque Abraham es el padre de Israel, es el que Dios escoge para ser su pueblo, desde donde nosotros venimos, donde viene la promesa. Y para mí Abraham es un sacerdote. Entonces Dios me está dando un ejemplo de Abraham, ¿verdad? ¿Qué hacía Abraham? Acuérdense que Abraham viene de Ur de los Caldeos. Era una ciudad pagana, un pueblo pagano, pero Dios lo escoge ahí, a Abraham. Y dice la palabra que sale Abraham con su padre, con Taré. Ese es capítulo 11, en el 11. Dice que sale con su papá, con Taré. Pero Dios le habla a Taré, o Taré siente en su corazón salir de Ur de los Caldeos, y entre Canaán, que era el destino, y Ur de los Caldeos, ellos llegan a Harán, y en Harán muere Taré. Y fíjese que ahí en Harán es donde Dios se le aparece a Abraham. Dios no nos va a dejar a mitad de camino. Me imagino que Abraham dudó cuando ve que sale un viaje tan largo y antes de llegar a su destino muere su papá. Me imagino que Abraham, no lo dice la palabra, pero yo lo siento en mi corazón, Abraham vio que se muere su padre, se queda Abraham con una esposa que es estéril y se queda con un sobrino que no es su hijo. Me imagino que él pensaría, oye, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a regresar a Ur de los Caldeos. ¿Qué voy a hacer yo a Canaán si el que nos estaba llevando, que era mi papá, muere en el camino?
Yo te voy a decir algo, Dios no te va a dejar a mitad de camino. Dios se te va a aparecer así como se le apareció a Abraham. Y dice la palabra que Dios se le aparece a Abraham en Harán. Y le dice, ahí Dios le da la promesa, ¿ok? Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, este es capítulo 12 de Génesis, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra en ti, en tu simiente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Fíjense que Dios se le aparece a Abraham y en el versículo 7 dice que Abraham edifica un altar. Gloria a Dios. Edificó un altar allí a Jehová quien se le había aparecido y después plantó una tienda donde casi enfrente de Betel y de Jai. Esa es la vida del sacerdote. Cada vez que Dios se aparece, se manifiesta a su pueblo, se hace un altar. Algo muere de nosotros. ¿Qué es un altar? Un altar es donde se hace un sacrificio, donde se hace un holocausto. El altar en hebreo es sabak, que significa matar, ofrecer. Un sacrificio es sucia o tisía o suó, que es inmolar, matar, sacrificar, con fuego que humee. En un altar tiene que ser consumido todo. El sacerdote, en cada manifestación de Dios, inmediatamente, espontáneamente, muere algo de él. Y es lo que Dios me ha mostrado, que yo como sacerdote tengo que morir todos los días. Continuamente tengo que morir. Algo Dios me va a mostrar que tiene que morir de mí. Bueno, Abraham hace el altar, plantó una tienda. ¿Qué quiere decir plantar una tienda? Bueno, también el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 nos dice que nosotros debemos ser como un extranjero y un peregrino en esta tierra. Primera de Pedro 2:11. Plantar una tienda quiere decir que nosotros no tenemos morada fija. Gloria a Dios. Nosotros no somos de este mundo. Una tienda es algo pasajero, una tienda es algo que se puede quitar. Entonces, ¿qué Dios nos está mandando? Según lo que Dios me está diciendo, que yo debo vivir en esta vida, en este mundo, como si no viviera en este mundo. No puedo apegarme a las cosas de este mundo, porque soy un extranjero y soy un peregrino en este mundo. Por eso es que Abraham plantó una tienda. Entonces nosotros debemos vivir en esa tienda, en este mundo, pero fíjese que Dios le muestra a Abraham y Abraham planta la tienda, pero enfrente está Betel y está Jai. Y como dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Bueno, Betel es la bendición. Betel es donde Dios se le aparece a Jacob y reafirma la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham. Es la bendición, casa de Dios, puerta del cielo, es Betel, es la bendición. Nosotros como sacerdotes, estoy hablando aquí al que ha creído que es sacerdote, y le estoy hablando aquí al que siente algo de Dios, un llamado a dejar cosas que sabe que es pecado. Betel es la bendición, es donde Dios, nos encontramos con Dios. Pero Jai, según Josué, capítulo 7, versículo 4 y 5, es la derrota. Jai es donde Josué, la única batalla que perdió Josué la perdió en Jai. ¿Por qué? Porque había un anatema. Acán había sustraído de cuando derrotan a Jericó, cuando caen los muros, Dios le había dicho, destruye todo. Y Acán se quedó con un manto babilónico, unos lingotes de plata, unos lingotes de oro. Es lo que Dios te dice, destruye en tu vida, tienes que destruirlo, porque si no entras en maldición. ¿Tienes que destruir qué? Amistades, tienes que destruirla.
Vicios tienes que destruirla. Malas costumbres tienes que destruirla. Apegos tienes que destruirlo. Todo aquello que te separa de Dios. Si tú estás perdiendo batallas es porque hay un anatema. Estás en Jai, no estás en Betel. Entonces es importante que nosotros como sacerdotes ofrezcamos sacrificios espirituales. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Bueno, es una muerte de algo que no se ve. Espiritual no se ve, es etéreo, no tiene cuerpo. Un sacrificio espiritual es pecados que no se ven, pecados ocultos, que solamente Dios sabe que son pecados y que el Espíritu Santo nos va a mostrar. El mal carácter es uno, la envidia, el orgullo, la soberbia, la murmuración, la hipocresía. No se ve la hipocresía. Los deseos sexuales, la lascivia, la mente de lascivia, eso no se ve. Esos son los sacrificios que Dios quiere que nosotros hagamos como sacerdotes. Como estamos en un cuerpo no redimido todavía, como estamos en un cuerpo que es carne, nosotros vamos a tener, dice la palabra, que esos deseos van a luchar contra nuestra alma. Lo dice el apóstol. Entonces, yo como sacerdote debo estar consciente de que hay que hacer sacrificios espirituales. Pero cada vez que Dios se manifieste en mi vida, yo hago un sacrificio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar de Dios como sacerdote. Tengo que buscar su palabra. Estos sacrificios nos los presenta el Señor en Romanos 12. Romanos 12, capítulo 1. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo tenemos que hacer los sacrificios? Voy por cuestión de tiempo, gloria a Dios, porque aquí hay mucha palabra Dios me ha dado sobre esto. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, primero, no te conformes, dice, no te puedes amoldar. Tienes que hacer una vida de tienda en este mundo. No te puedes amoldar al mundo. Si tú te amoldas mucho al mundo, fíjense que Abraham descendió a Egipto por hambre y en Egipto pecó. Dijo una tremenda embuste, dijo que Sarai, su esposa, era hermana. Era media hermana, pero antes de hermana era su esposa. Pero por temor a que lo mataran, pecó. Descendió a Egipto. ¿Y qué pasa? En Egipto no hay tiendas, en Egipto hay estructuras hechas de piedra con base sólida. En el mundo hay muchas estructuras, tenemos que evitar esas estructuras sólidas del mundo. La moda, el temor, ahorita que estamos con esto de la pandemia, no podemos llenarnos de temor, porque nosotros no hemos recibido espíritu de temor, sino de dominio propio. Y tenemos que sujetarnos a las autoridades. Tampoco podemos tentar a Dios saliendo a la calle, porque Dios enviará sus ángeles alrededor de mí. Tenemos que tener cuidado. Entonces, es una vida de tienda. No te conformes a este siglo, sino transfórmate. ¿Cómo? Tienes que ser transformada tu mente. Dios te va a lavar el cerebro, hermano, por medio de su palabra. En 2 Corintios 3:18 también el Señor nos habla de estos sacrificios. Dios nos habla de estos sacrificios. 2 Corintios capítulo 3:18. 2 Corintios 3:18. Vamos a buscarla. Él habla de también esa transformación. Por tanto, todos nosotros, mirando a cada descubierta, como en un espejo,
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Somos transformados. Esta palabra transformados es metamorfó. Y ya vamos a ver el nivel donde Dios nos quiere llevar. Transformados, metamorfó. O sea, nosotros somos metamorfosis. Cambiamos de naturaleza, cambiamos de persona. Somos transformados, ¿qué? De gloria en gloria. De gloria en gloria. Tengan pendiente esta palabra, gloria a Dios. De gloria en gloria. No es que somos transformados por fuera. No es que estamos transformados como una cebolla, que nos quita una capita y nos queda la otra. No, es que somos transformados completamente por la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es cualquier cosa. La gloria de Dios no es que tú vas a un psicólogo para que te ayude, o un psiquiatra para que te ayude con tus problemas, con tus fobias o con tus complejos. Es que la misma gloria de Dios por la palabra, por el Espíritu Santo te va a transformar. ¿Cómo? De gloria en gloria por el Espíritu Santo. Aleluya. El sacerdote tiene que vivir una vida de transformación. Acuérdate que el sacerdote está rodeado de debilidad. Lo dice la palabra. Vean, vamos a ver en Mateo 17:2, el nivel donde Dios nos quiere llevar. Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aleluya. Fíjese esto. Jesús, como un ser humano, se fue, me imagino, con sus ropas de colores, sus túnicas, como se viste normalmente, se vestían, y va acá a un monte alto y se va con Pedro, con Jacobo y con Juan, y de repente ellos empiezan a ver a Jesús que está siendo transformado en otra cosa. Aleluya. Y empezaron a ver el rostro de Jesús, que ya no era un rostro humano, sino un rostro como el sol. Gloria a Dios. Y sus ropas, que eran de colores, empezaron a ser tan blancas como la luz. Imagínense, yo no he visto nunca la luz, pero dice que fue tan blanca. O sea, era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. Transformando el cuerpo de Jesús en un cuerpo de gloria. Y dice la palabra y me muestra que esta misma transfiguración, cuando dice se transfiguró, es el mismo metamorfó que Dios nos dice en Romanos 12:1. Es transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la misma metamorfó que le pasó a Jesús en el monte. Aleluya. Esa misma metamorfó es la que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, que somos transformados, somos metamorfó por la misma imagen de Jesús. O sea, esa imagen de Jesús. Y me recuerda cuando Moisés estaba con el Señor, que bajaba del monte, dice la palabra que su rostro resplandecía. Aleluya. Entonces, no es una cosa por encimita que Dios nos quiere transformar. Esa metamorfosis significa una transfiguración. Gloria a Dios de la gloria. Transfigurarse así como Jesús se transfiguró. O sea, no le eches tierrita a la caca. Enfrenta eso que Dios te está demandando, que tienes que ser consumido en el altar. Porque ahí vas a ver la gloria de Dios, ahí va a haber una verdadera transformación. Es lo que Dios está demandando en este momento. Nosotros no podemos vivir como vive el mundo. Nosotros no podemos vivir por las noticias del mundo. Nosotros debemos vivir es por la palabra, porque nosotros somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios.
Yo no puedo vivir por el Twitter, yo no puedo vivir por el Facebook, yo no puedo vivir por el Internet. Me afectan como ser humano, sí, porque estoy en una tienda. Pero yo tengo que hacer como Abraham. Tengo que hacer altares. Cada vez que mi fe esté disminuyendo, yo tengo que ir delante de la presencia de Dios. Bueno, le voy a decir algo. No es ir delante de la presencia de Dios, porque también tenemos un gran problema. Me voy a meter con Dios, me salí de la presencia, entro en la presencia, salgo de la presencia. ¿Qué es eso? Uno no sale de la presencia de Dios ni entra en la presencia de Dios así porque tú quieras. Voy a entrar, voy a salir. Es cuando Dios quiera. Así que nosotros como sacerdotes, el Espíritu Santo diariamente nos va a llamar a tener un encuentro con Él. Gloria a Dios. Todo el tiempo. El Espíritu Santo me va a decir, escoge a Betel. Escoge la bendición. No escoja la maldición del mundo. El rostro como el sol, con vestiduras blancas. Aleluya. Pero hay algo que el Señor Jesús nos muestra en Mateo que evita que tú hagas el altar y que el sacerdote haga el altar. ¿Qué es lo que evita? Bueno, fíjese que en el capítulo 16 de Mateo, a partir del versículo 21, dice el Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales. Una cosa que evita que tú hagas altares es que no quieres sufrir. Tú no quieres sufrir. Tú no quieres sufrir pérdida. Y en el Señor vas a sufrir pérdida. Pérdidas materiales. Sí, el Señor un día te va a decir, deja esto, porque ese negocio que estás haciendo no le da la gloria a Dios. Tienes que salir de esa licorería. O tienes que salir de ese negocio de venta de lotería. Sí, hay que sufrir. Vamos a sufrir pérdida. Jesús sufrió pérdida. Cuando el sacerdote no quiere sufrir pérdida, eso evita el altar. Eso evita la muerte, consumirse delante de Dios. Otra cosa que evita que tú hagas un altar, es que tú pones las cosas en las miras de los hombres, no de Dios. El apóstol Pablo le dijo, Señor, ten compasión de ti, no vayas a la cruz. Y el Señor Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una cosa que va a evitar es que tú pongas la mira en los hombres. No puedo congregarme porque tengo que estar con mi familia. No puedo congregarme porque ¿quién va a trabajar en esta casa? ¿Cómo va? No, yo te voy a decir algo, tú puedes trabajar porque la palabra de Dios nos manda a trabajar, pero también te puedes congregar y también puedes servir. Es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Gloria a Dios. Entonces, si pones la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres, va a evitar que tú hagas un altar para el Señor. ¿Qué evita que tú hagas un altar? Bueno, no te quieres negar a ti mismo y no quieres tomar tu cruz. El Señor dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es negarse uno mismo? Bueno, reconocer que todo lo que tú has hecho es una basura delante de Dios. Eso es negarte a ti mismo. Reconocer que tú no eres tan sabiondo como crees que eres, sino tienes que hacerte ignorante. Porque Dios al sabio lo aborrece, al sabio humano. ¿Cuántas veces no nos negamos a nosotros mismos? No, yo sé. No, este sí es bruto. No, Nahuara, ¿cómo no sabe todavía la palabra de Dios si tiene 20 años el evangelio? Fíjate, yo tengo 3 años, 2 años y mira, ya yo soy tal.
Eso no es negarse a ti mismo. Tomar la cruz, sí, Dios nos va a poner cruces en nuestro camino, pequeñas cruces. La cruz de la familia, la cruz del hermano, la cruz del hijo rebelde. Sí nos va a poner cruces. Otra cosa que evita que tú no hagas un altar es que tú amas tu vida demasiado. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No queremos perder nuestra vida. Nos da miedo perder nuestra vida. Y lo he dicho muchas veces, lo que evita un encuentro con el Señor es que nos amamos tanto a nosotros mismos. Demasiado orgullosos somos. No podemos pedir perdón, porque no, aquel me la hizo. Cuando la palabra de Dios dice que debemos perdonar. No, me separo de mi familia, de mi esposa, porque esa es una burra, una bruta. No la soporto. Cuando la palabra de Dios dice que no te puedes separar de tu esposa. No, pero es que me tiene hasta aquí. Salvo por causa de fornicación. Estás amando demasiado tu vida. Pierde esa vida. Y le voy a decir algo, hay una gran recompensa. Y es el momento de levantarnos nosotros como iglesia, como sacerdotes, y mostrarle al mundo la gloria de Dios en nosotros. Nosotros no podemos ser los mismos. El versículo 24 dice, el 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? El amor al mundo evita que tú hagas un altar a las cosas de este mundo. ¿Pasas más tiempo viendo internet que leyendo la palabra? ¿Pasas más tiempo viendo la televisión? ¿Pasas más tiempo oyendo las noticias? ¿Le crees más al mundo que lo que Dios te dice? Cuando tú le crees más al mundo que lo que Dios te dice, tú estás rechazando ese altar. Y nosotros debemos pedirle a Dios en oración que nos muestre qué áreas de nuestra vida debemos entregarle en el altar. El altar no es un púlpito o un sitio donde la gente predica. El altar es espiritual, el altar está en tu corazón, el altar está en tu espíritu. El fuego arderá continuamente en el altar. ¿Por qué? Porque en el altar se consume todo. Y con esto voy a concluir. El altar es todo lo que tú tienes. Todo tienes que ponerlo en el altar. Todo. Tu familia, tu hijo, tus posesiones, todo tienes que ponerlo en el altar. Tus interiores, tus medias, tu ropa íntima. Porque en los altares no se daba medio carnero, o no se le entregaba la pierna de un becerro, o partían por la mitad el palomino y le entregaban una patica. Entregaban todo. Todo debes ponerlo en el altar. Tú que estás creyendo que eres un sacerdote, ¿qué estás poniendo la mitad? Muchas veces ponemos la mitad. Bueno, hasta aquí. Lo demás es privado mío. No, eso no lo voy a poner. Te voy a decir algo, no vas a recibir la bendición. Y Dios lo que quiere es bendecirte completo. Pero como Dios te quiere bendecir completo, tú tienes que morir completo. Hechos habla de una transformación bella que hizo Jesús en sus discípulos. Hechos capítulo 4, versículo 13. Pedro y Juan sanan a un cojo en la Hermosa. Estaba en el templo. No tenían dinero. Pero Dios lo utiliza. En el nombre de Jesús lo sanan. Y fíjese lo que dicen los que lo estaban juzgando. 4:13, el libro de Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan
y sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, comunes y corrientes, patas en el suelo, como podríamos decir nosotros acá, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Tiene que haber una transformación, hijo. Tiene que haber una transformación. Una transformación genuina en nosotros. Una transformación verdadera. Padre, te pido esta mañana que tú, Señor, nos alumbres con esta palabra. Si en mí hay camino de perversidad, examina mi corazón y ponme a prueba, Señor, conforme dice tu salmo. Ve si en él hay camino de perversidad. Pon un deseo en nosotros de santificarnos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Padre. Y reconozco que no es por obra. El altar, no tengo que hacer nada en el altar, solamente entregarme a ti. No es por obras, Padre. No es porque haga obras buenas o obras malas. Es porque haya en mí un deseo de mi corazón que tú mismo has producido de morir. En el nombre de Jesús bendigo a la iglesia del Señor. Amén. Amén.